Carmen Albana Sanz nació el martes 9 de septiembre en un pasaje de los Palomares del barrio Borro, donde junto a sus hermanos Kate y Jerónimo creció casi sola, sin su madre y con su padre internado por tuberculosis en el Hospital Saint-Bois. Cuando entró a primaria no sabía los nombres de los colores y prácticamente ni siquiera se había visto en un espejo. A veces comía en la escuela y hervía los desechos que encontraba en el mercado, así fuera una cabeza de ajo, para cenar junto a sus hermanos. Algunas de sus maestras llegaron a considerar que sería un milagro que llegara a aprender a leer y escribir, y fue este su mayor desafío, que superó con creces, hasta ser la encargada de la oratoria en los actos escolares. Sacerdotes de la Gruta de Lourdes le ayudaron económicamente para que cursara secundaria. Gracias a una beca, estudió magisterio en el María Auxiliadora y pudo realizar un posgrado en la Universidad Católica. Volvió a su vieja escuela como docente y en 2004 emigró a Barcelona junto a su esposo Leonardo, donde trabajó limpiando casas mientras estudiaba catalán para revalidar su título. Comenzó a ejercer en el Colegio Nostra Señora de Montserrat, donde desarrolló un proyecto de educación emocional en el que poder canalizar tristezas y alegrías poniéndose en el lugar del otro es fundamental a la hora de enseñar y aprender. Destacada como docente del año 2018 en Cataluña, fue también considerada como una de las mejores maestras de Europa por el premio Educa Banca. Su proyecto llegó también a Uruguay, aplicándose en varias instituciones, entre ellas el Jardín de Infantes de Casaballe, su viejo barrio. Fernando Vallejo, director y escritor uruguayo radicado en España, leyó en un diario acerca de la historia de superación de Albana y le propuso hacer una película sobre su vida, cuyo guión resultó tan rico y extenso que se convirtió en una miniserie que despertó el interés de la cadena HBO. La Escuela Vacía será el nombre de esta producción que, protagonizada por actores uruguayos, pretende visibilizar tanto la historia de Albana misma como la de muchos niños uruguayos, en un tiempo en que mientras las escuelas se vacían y las cárceles se llenan, siguen surgiendo motivos para creer que otro camino es posible. Es un placer recibir nuevamente a Albana Sanz, en este caso por Zoom, ya que la tenemos en España. Bienvenida, Albana. Hola, muchas gracias por este recibimiento, Jairo. Ostras, me termino emocionando siempre que veo todo lo que hacéis, ¿eh? Bueno, gracias a la producción por hacer esta recopilación, que siempre son fehacientes todos los datos que dais. Y bueno, y aquí estamos compartiendo este espacio con vosotros y reflexionando sobre lo último que dijiste, ¿no? De que es importante que las escuelas siempre estén llenas. Sí, yo estaba pensando justamente en esa frase tuya, ¿no? Estamos vaciando las escuelas y llenando las cárceles. ¿Hasta dónde hay una inoperancia por parte de los gobiernos, teniendo en cuenta que desde que nosotros somos chicos escuchamos decir que la escuela es gratuita, laica y sobre todo obligatoria? Correcto. Yo creo que yo no hablaría de ineficacia, ¿no? Porque creo que en el sentir de cada gobernante, sea del partido que sea, siempre está la educación por encima y la preocupación constante de los gobiernos de hacer algo por la educación y buscar las vías para canalizar estas desigualdades que a veces vemos a nivel de pruebas que aplican a los niños y que a veces nos dejan en la cola de una fila como país. Creo que los gobiernos sí que quieren hacer cosas, tanto el que pasó, o el que vendrá, siempre han de apostar por la educación. La educación es el único camino posible para sacar a los niños de la pobreza. Siempre hemos vislumbrado un Uruguay de oportunidades, ¿verdad? Basándonos justamente en esto, en que la educación es pública, es gratuita y es obligatoria. Si la educación es pública, gratuita y obligatoria, ¿por qué algunos llegan y otros no? Si es igual para todos. El problema está en que las formas de acceder al conocimiento no es igual para todos. Tú imagínate ahora que en esto de que nos ha tocado vivir, en esta tormenta pandémica que ocasiona este coronavirus a nivel mundial, las escuelas en Uruguay han seguido funcionando.
y funcionaron gracias al esfuerzo constante de muchos directores y de muchos maestros que se han conectado con lo que han podido conectarse, con un móvil, con una tablet, utilizando los datos que tenían, oyendo inclusive a dejar a las escuelas trabajo para los niños. Siempre existe un deseo continuo de hacer algo por el otro. Y en ese deseo continuo es que tenemos nosotros que afianzarnos para sacar respuestas de todo esto. Porque nada ganamos pensando que no se hace nada, se hacen cosas. Creo que a partir de lo que se hace tenemos que seguir pensando y replanteándonos qué más podemos hacer entre todos. Tomar conciencia de la importancia que esto es entre todos y no es entre algunos. Y los cambios nunca se dan desde la verticalidad, sino que los cambios se dan desde abajo hacia arriba. Es decir, buscar consensos, hablar con los maestros, que sé que se hace, pero quizás visualizar otras maneras de acercarnos a un colectivo educativo que ha hecho, y creo que hay que sacarse el sombrero en este año y felicitar a los maestros por todo lo que han hecho en este tiempo de pandemia, donde han intentado conectar a cada uno de los niños. Y cuando hablo de las oportunidades, tú piensas una cosa, que hay un autor que se conoce en el mundo educativo que es Fulan. Entonces él habla y dice que es necesario abrazar la complejidad. Tú imagínate una cosa, que una cosa es compleja, pero otra cosa es difícil. ¿Difícil qué es algo difícil? Pues difícil es que tú, por ejemplo, te puedes comprar un electrodoméstico y de repente comienzas a montar las piezas y te parece difícil, pero lo logras. Lo que nosotros pasamos fue algo complejo, porque no hubo un sistema de respuestas que dar ante esta complejidad. Sin embargo, teníamos un sistema tecnológico en primaria que podía dar respuesta a una situación y que fue utilizado por los maestros. Nosotros sabes que soy profesora en un posgrado en la Universidad de Montevideo, donde la doctora Lidia Barbosa lleva adelante un posgrado excelente en innovación educativa y liderazgo, y hemos recorrido con ella las escuelas de todo el país de forma virtual, porque lo que ha hecho esta directora fue algo maratónico. Con casi 90 directores hemos visto las realidades de todo un país, cómo funciona un país, y lo que han hecho estos directores para lograr conectividad con cada uno de sus alumnos, lo tiene que saber la opinión pública. Fue fantástico, fue fantástico. Pero ¿qué ocurre? Que el acceso a Internet no es igual para todos. Entonces, ¿qué ocurre? En aquellos barrios y en los más vulnerables que no hay acceso a Internet, pues no hay conectividad. Y yo creo que esa sería una de las cuestiones a plantearse a nivel educativo. Tiene que haber, yo en algún momento pensaba, ¿por qué no existía una franja horaria donde se pudiera dar libertad de acceso a Internet, aunque sea 2 horas al día en estos barrios carenciados, para que los niños pudieran conectarse y hacer los deberes? Muchos niños perdieron la conectividad y perdieron la rutina de aprendizaje debido a que no tenían acceso a Internet, pero sí que tenían el dispositivo, tenían la tablet. Yo creo que ahí sería muy bueno poder incidir para buscar una solución en ese aspecto. Pues creo que en el común, como tú decías, Jairo, creo que en los gobernantes está la idea, siempre una idea positiva, ¿no? Porque nosotros partimos de la idea de que las cosas son positivas, de que siempre existe una solución para todo y que la hay. Y cuando nos unimos personas que queremos hacer algo en beneficio, las cosas salen bien. El problema está en aquellas personas que ponen palos en la rueda y parece que vivieran dentro del paradigma de la queja, ¿no? Me quejo de todo, me quejo de esto, me quejo de lo otro, y no son capaces de ver lo bueno que hay. Por eso creo que es muy bueno darle la vuelta a las cosas. De cualquier y manera, buscar la solución. Albana, lo que yo te quería recalcar, tú estás hablando de todo esto, del hacer, ¿verdad? Y no esperar que otros hagan por uno. Y tú, quieras que no, sos un ejemplo de eso. Uno escuchaba tu historia y realmente el panorama tuyo en tu niñez era el de una puerta cerrada. Sin embargo, tú insististe para abrir esa puerta y ver que había más allá, para descubrir
un mundo que te llevó a recorrer un camino, que te llevó a donde estás tú en este momento, como estás considerada, como algo tan importante como es para nuestra sociedad, como es la persona que nos enseña cuando somos chicos, la que se ocupa de nuestra educación intelectual. Y una de las cosas que a mí me gustaba mucho de tu historia era que tu educación está muy basada en la empatía, ¿verdad? En la empatía y en lo emocional. ¿Cuán importante también es eso? Y te pregunto, ¿está cambiando el paradigma de la educación? Es decir, tenemos que dar un paso, evolucionar en lo que tiene que ver con la educación, porque acá nos seguimos manejando, de pronto hay métodos más modernos, pero seguimos más o menos atados a métodos muy antiguos. ¿Tiene que cambiar esto de alguna manera? Yo creo que sin duda, los niños se tienen que sentir motivados cuando van a la escuela. La motivación es clave para el aprendizaje, así como cuando tú ¿cómo desarrollas el interés? A través de la curiosidad. Cuando te despierta el interés por algo, surge la curiosidad de saber y de construir conocimientos. Creo que existen metodologías que podemos utilizarlas como vanguardistas. Tenemos la robótica, tenemos las bellas artes, tenemos la pintura, tenemos los deportes. Hacer énfasis en un programa que se base en las inteligencias múltiples sería estupendo. Trabajar la huerta, por ejemplo, ¿vale? Y donde los niños de alguna manera puedan escoger esos talleres que ellos quieren ir, sin dejar de lado lo académico, ¿eh? Y existen directoras que lo están haciendo, que tú entras a esas escuelas y existen estas actividades donde los niños puedan desarrollar, y mira, por ahí me gustó más la robótica y me siento útil. Los niños se tienen que sentir que son importantes, que lo que están haciendo, ¿vale?, es importante para ellos, pero es importante para el que lo está viendo también. La motivación ha de ser tanto intrínseca como extrínseca, es decir, tanto me motivo por lo que hago, porque los programas curriculares y la educación me están dando respuesta a diferentes maneras de poder aprender, porque el tema está en que existen diferentes maneras de aprender, no existe solamente la lógica matemática, la repetición y la memorística, existe la construcción del conocimiento, y cuando el conocimiento se construye es porque hay una base en el estímulo, en la curiosidad, en el querer aprender, en el saber aprender. Aprendemos para algo. Cuando el conocimiento tiene esa intencionalidad y los niños le dan esa intencionalidad, nadie se va de un lugar donde le está gustando estar. Nadie se va de un lugar donde es bien tratado. Nadie se va de un lugar donde está haciendo algo útil para él para irse de un liceo a la calle. ¿Me explico? Creo que los paradigmas educativos y los modelos de aprendizaje los tendríamos que rever, pero no porque lo digo yo, sino también existen personas, y en nuestro medio educativo existen directoras que están haciendo cosas muy buenas, y es necesario darle visibilidad a todo esto y que las autoridades puedan ver lo bueno que están haciendo las bases, las escuelas, los maestros, y compartir el conocimiento, porque lo que es bueno para uno es bueno para otro. Y sobre esa base se puede trabajar. Y sobre todo, Albana, perdóname, discúlpame que te interrumpa, pero esto siempre me gusta aclararlo, que el maestro vuelva a ocupar el lugar de importancia que tiene en nuestra sociedad, que en un momento lo tuvo, llegaba, no te quiero decir que llegaba al punto de lo sagrado, pero la palabra de la maestra, la palabra del maestro era la palabra de un docente. Mira, haciendo uso de ese término que tú estás diciendo, Jairo, ayer murió Germán Rama, que fue una de las personas que también reformó, aparte de ser una persona muy especial, una de las personas que reformó la educación, universalizó la educación infantil, y sus padres, tú sabes que Germán Rama era un inmigrante gallego. Sus padres eran inmigrantes gallegos. Llegó a Uruguay y sus padres lo que hicieron fue poner un negocio, un almacén, y su madre decía: yo no quiero ningún hijo detrás de un mostrador. Este país ofrece una educación pública y gratuita y obligatoria. Quiero que mis hijos consideren que la escuela es sagrada, usando tu término, y que el liceo es sagrado. Y ahí tenemos el hijo de un inmigrante a donde llegó, ¿no? Porque tenemos esta idea del esfuerzo, del trabajo, de la constancia,
y de saber que las cosas se consiguen. No olvidemos el esfuerzo que da conseguir las cosas. Todo en esta vida tiene un esfuerzo. Estos reclames que a veces aparecen por televisión que dice aprenda inglés en 24 horas o en una semana. Aprenda inglés inclusive durmiendo. Para todo en la vida hay que esforzarse. Las cosas no son gratis, todo lleva un esfuerzo. Los chicos a veces van al liceo y dicen, esto no me gusta, lo otro tampoco, porque evidentemente no existe una motivación. Pero algo te va a gustar de todo lo que hay. Tienes que seguir adelante, tienes que tocar puertas, porque tú, solamente tú, le puedes dar un contenido a esa vida que tú tienes. ¿Y cómo hacemos para que los niños sientan que ellos mismos valen la pena en ambientes como el que yo me crié, por ejemplo? Albana, donde la familia... Perdóname que te interrumpa, te tenemos que interrumpir un segundito nada más para reconectar contigo. Un segundito, es una pausita y retomamos, ¿sí? Disculpa, por favor, es un segundo. Estamos esperando para reconectar con Albana Sanz en una conversación muy interesante que estábamos teniendo con ella, que sabemos que cada vez que la invitamos prende mucho en ustedes sus conceptos y ya la tenemos nuevamente con nosotros. Albana, estamos conectados de vuelta. Bienvenido otra vez. A ver si me escuchas. Ahí está. Ahí te tenemos de vuelta. Albana, bueno, vos sabés que nosotros escuchamos todos los conceptos que manejás en lo que tiene que ver con la educación y realmente nos alegra mucho que haya docentes, sabemos que no estás sola, sabemos que hay muchos docentes que toman la educación no solamente como una profesión, sino también como una causa, que eso nos resulta muy importante. Pero importante también nos resulta saber que captaste la atención de un director uruguayo, radicado también en España, que entendió que en tu historia de vida había un ejemplo, una historia para contar, y una gran cadena como HBO también se interesó en este proyecto, que creo que a todos los uruguayos nos va a tener en vilo cuando podamos verlo. Así es. Sí, bueno, Fernando Vallejo, bueno, él pensó que mi historia era interesante, que yo creo que le ha dado mucho más interés de lo que le doy yo, ¿no? Porque creo que las personas, lo único que yo hice fue sobrevivir y no cerrar ninguna oportunidad que la vida se me presentó, ¿no? Y en el caso de él, cuando él apareció en mi vida, pues bueno, tampoco lo dejé escapar. Él pensó que esto era bueno, que había una historia para contar, y una historia de resiliencia, una historia de lucha y de superación personal, y él consideró que era bueno llevarlo a la pantalla. Y bueno, en eso estábamos, íbamos a filmar ahora, hoy mismo nos tocaba filmar, pero no pudimos en el Barrio Borro por el tema de las restricciones. Lo pensamos hacer quizás de cara a Semana Santa. Y bueno, yo creo que es algo bueno para nuestro país, es algo bueno para el Barrio Borro, donde no siempre tenemos que considerar aquel... Yo no soy para nada determinista social, ¿no? Pero hay mucha gente que sí que lo es. Los que venimos de los barrios carenciados, no solamente somos personas trabajadoras, no solamente hay personas que han tenido, su vida se ha volcado para otros ámbitos de la delincuencia y de la droga, sino que hay personas creativas, hay personas que tienen ganas de hacer cosas y sobre todo que piensan en el otro, que quieren el barrio y que quieren hacerlo mejor por el barrio. Y espero que esta serie de alguna manera reivindique el lugar que tienen los pobres en una sociedad. Que no se nos vea siempre como, pues mira, vienes del Borro, no sé si darte o no darte este empleo, ¿no? Sino que se nos vea por lo que somos capaces de hacer, por nuestras potencialidades, por nuestro deseo de superación. Y es lo que tiene que ver cada ser humano, ¿no? Y sobre todo por nuestra actitud. Hoy decía que todas las personas tenemos una serie de conocimientos que los tenemos gracias a la educación que tenemos, y luego tenemos una serie de habilidades, que son estas habilidades que ponemos en marcha a la hora de ejercer un trabajo, que nos da una serie de experiencia, ¿no? Y por aquí tenía yo una fórmula, que a ver si la encuentro y se las paso, donde teníamos aquí la tengo, mira, a ver si la podéis ver. ¿La veis? Sí, está bien. Yo decía, pues mira, tenemos una serie de conocimientos
y le sumamos las habilidades que tenemos. ¿Veis que los conocimientos y las habilidades suman? Sí. Pero si yo le multiplico la actitud, es fundamental. Es fundamental tener una actitud en la vida positiva y una actitud de lucha, de superación, porque tú no vales por tu currículum, ni vales por tus habilidades, tú vales por lo ser humano que eres, por el tipo de persona que eres. Cuando te recuerden, no te recordarán por tu currículum, te recordarán por esa actitud de vida que has tenido. ¿Y cómo se logra todo esto en estos barrios? ¿Cómo hacemos y cómo alimentamos a los niños para que tengan esta actitud positiva delante de la vida? Para que quieran la vida, para que quieran esa vida que ellos tienen. Es a través de la educación emocional, o de la inteligencia emocional, o de las habilidades socioemocionales. Estos son aspectos claves a trabajar en la escuela. Y bueno, y el director consideró que todo esto era muy bueno llevarlo a la pantalla, así que bueno, en poco filmaremos, ya te digo, por Semana Santa, en el Barrio Borro, y que bueno, que esto sea una fiesta para este barrio también, ¿eh? Ojalá que sí. Que pueda servir para reunirnos con los amigos, para que venga la gente, y para que vean que, bueno, que se rueda una película, una serie en un barrio, porque un director apostó, junto con, tenemos ahora también la Universidad de Montevideo, que también apuesta por todo esto, y que bueno, que todo esto tiene que salir adelante porque es para nuestro país. Es para nuestro país. Esto, yo no me considero el centro de nada, ¿eh? No, pero es importante el mensaje, todo, a veces estas series también tienen un componente pedagógico y nos enseñan. Albana, hablar contigo siempre es un placer. Te agradecemos muchísimo este contacto. Seguramente nos colemos con algún móvil de la mañana en casa cuando estén filmando allá en el Borro. Te mandamos todos un beso muy grande, un abrazo muy apretado y que tengas un gran 2021. Lo mismo para vosotros y también para todas las familias de mi querido país, Uruguay, que nunca pierdan la esperanza, que nunca se pierda la ilusión, que con todo se puede y sobre todo cuidaros. Os tenéis que cuidar, porque esto también pasará. Así que hacia adelante, poniendo lo mejor que tenemos de nosotros e intentando mirar la vida desde la positividad y desde la alegría y desde la colaboración mutua. Gracias, un abrazo, Albana. Y muchas gracias, Canal 10, que siempre Canal 10, desde que yo empecé esto, ha sido como mi casa. Muchas gracias. Y lo es. Gracias a ti por este contacto. Un beso grande y feliz año. Nos vamos con Berito, por favor.